noches a todos los amados del Señor. Hoy voy a dirigirme a unas personas que han sido muy especiales en esta trayectoria ministerial, que son la Casa Ministerial Familia para las Naciones y la Casa de Vida de los hermanos en Santa Marta. Cuando hablo de casa es una palabra que la hemos estado meditando y que tiene un valor eterno. Es una palabra que no es compuesta por las paredes de una casa, sino que tiene una trascendencia espiritual muy poderosa. Y he tomado estos minutos porque anhelaba enviarles un consejo divino, un consejo amoroso para unos hijos que son especiales para nosotros y que he entendido que han sido asignados por Dios para administrarles y ministrarles la palabra. Entonces, en esta noche, como he estado en este proceso, quiero en esta noche incorporar una palabra que se llama apostolosidad. La vida apostólica de la iglesia. Vida apostólica es una cosa y la apostolosidad es otra cosa. ¿Qué es apostolosidad? Esa palabra indica que los miembros del cuerpo están viviendo la misma vida de la cabeza. Si eso ocurre, la calidad de vida tiene que ser elevada, tiene que ser evidenciada. Ahora, es importante porque debe haber una sincronía. Esa palabra la hemos estado meditando también y la hemos estado anunciando, pero hoy está más clara desde que empezamos a proclamarla, la sincronía, porque hay una asincronía de los miembros del cuerpo con la cabeza y eso se ve reflejado. ¿Y qué decir de que no hay una articulación entre los miembros? Veo que muchos miembros están desarticulados de los otros miembros y eso se evidencia cuando hay una dispersión y no veo una comunión entre los miembros del cuerpo. Si no hay una sincronía con la cabeza, entonces no va a haber una calidad de vida. Y si no hay una articulación entre los miembros del cuerpo, los miembros del cuerpo no crecerán. Por eso la palabra está indicando lo que le estoy diciendo, que en medio de esta crisis es cuando más se debe ver evidenciado que hacemos parte de una casa y donde hay unos miembros que están articulados y ahí se evidencia que se ayudan mutuamente. Si queremos que esta casa ministerial, que ya tengo 7 meses de haber salido de esa casa, pero nunca los olvidaré porque el salir de casa es necesario volver a casa. El hijo pródigo salió de casa y quiso siempre volver a casa. Cuando salimos de nuestra casa y dejaba a Lubis en la casa,
Mi deseo es volver a la casa porque eso es un diseño eterno y queremos volver a casa. Y les aseguro que volveremos pronto a casa, no para de pronto ya de una manera de administrar diferente, pero sí de tocarlo, de abrazarlo. Yo quiero estar porque eso tiene una esencia, es una sustancia cuando nos tocamos, cuando comemos. Hace pocos días el pastor Diego nos decía, hay cosas que nos parecemos mucho, me parezco a usted. Claro, ¿cómo no te vas a parecer, Diego? Si dicen científicamente, cuando una persona come con otra y está en tiempo, dicen los científicos que termina pareciéndose. Y yo creo que eso se evidencia en eso. Y entonces, cuando yo hablo de apostolosidad, estoy viendo que los miembros del cuerpo no están viviendo lo que está viviendo la cabeza. Es interesante esto porque los miembros están diseñados para vivir la misma calidad de la cabeza. Y entonces, por eso es el discipulado. La palabra discipulado es que los miembros del cuerpo se articulan y hay una sincronía con la cabeza. Se discipula a la gente para que eleve la calidad de vida a la cabeza y para que haya una articulación corporativa, porque la salud de cualquier miembro del cuerpo de Cristo está en estar sincronizado y articulado con los miembros del cuerpo. Entonces, si un creyente no vive lo que está viviendo la cabeza, vive la misma situación que viven los normales, lo del mundo. Por eso es que a veces no hay diferencia entre una persona de afuera y una persona que se dice creer en Dios o que ser hijo de Dios, porque aunque esté congregado en un lugar, pero no está sincronizado con la cabeza ni articulado con los miembros. Es importante la articulación con los miembros, porque eso es lo que nos da una edificación de amor. Cuando yo puedo estar articulado con mis hermanos, eso le da una edificación a mí de amor y a él. Entonces, amados, necesitamos es vivir los mismos horarios. La sincronía es que vivimos los mismos horarios que vive la cabeza. Lo que está viviendo, los mismos ambientes de la cabeza, lo estamos viviendo nosotros como cuerpo. Estamos viviendo lo mismo, los mismos pasos que dan los miembros los damos, los mismos pasos, la misma velocidad que lleva la cabeza lo llevamos nosotros como cuerpo. Entonces nos debemos de profesionalizar en sincronía con la cabeza y articulación con los miembros del cuerpo. Entonces, amados, la apostolicidad para enseñar, hermano, la apostolicidad para ser enseñado por la cabeza. Esto indica que enseñar es dejar una señal profética que queda marcado en nuestro ser interior, de tal manera que la próxima generación recibirá de esa señal profética. Levantar una señal profética está diferenciado entre un milagro. Un milagro es personal, una señal profética
es marcada para una generación. Entonces, un milagro es personal, pero la señal profética es el grafo de Dios que queda marcado. Cuando tú estás marcado por una señal profética, nada te saca de esa señal profética, aunque estés tentado por el diablo o por las situaciones críticas, nadie te sacará de la agenda de Dios. Jesús, nadie lo sacó de la agenda de Dios. Él dijo, escrito está. ¿Sabes qué dijo? Escrito. Él grafó lo que está graficado, que no es borrado por nada, sino hasta que no se cumpla lo que está graficado en mi espíritu. La verdad, yo no me voy de esta tierra, porque es algo que lo marcó el Padre para que fuera ejecutado en la tierra. Amados, la apostolosidad es estar ejecutando lo que está en la cabeza, lo que Dios dijo. ¿Cómo sé que estoy sincronizado con la cabeza? Porque estoy ejecutando lo que está en la cabeza. Por eso lo que Dios dijo, hermano, lo que Dios dijo. ¿Qué es un hombre bendecido? Aquel que está ejecutando lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo, lo que Dios está diciendo y lo que Dios dirá. Un hombre bendecido es el que habla lo que Dios dijo. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Lo que estaba en su diseño eterno. Y lo que Dios dice es lo que está en su diseño eterno. Si, amados, decimos lo que Dios dijo, entonces vamos a vivir como Dios vive. Escuche esto. Si usted dice lo que Dios dijo, entonces usted va a vivir como Dios vive. Esa es la tarea. Le dejo eso ahí. Si usted dice lo que Dios dijo, entonces usted va a vivir lo que Dios vive. Por ende, nosotros como hijos no tenemos que estar en conversaciones que no sean las conversaciones de Dios. Por eso Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Qué es una palabra corrompida? No son palabras obscenas, son palabras que no están acorde a su diseño eterno. Porque si yo soy un hombre bendecido, debo limitarme a lo que Dios está diciendo en su diseño eterno. Ok, entonces, si vivo la vida de la cabeza, eso me habilita y me da autoridad para proclamar lo que Dios está diciendo. Si vivo la vida de Dios, si vivo lo que vive la cabeza, entonces eso me da autoridad. Porque la autoridad de Dios es la misma vida de Dios. Por eso es que los religiosos del tiempo de Jesús no hablaban con autoridad, pero Jesús sí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vivía lo que vivía su Padre, la cabeza. Entonces, amados, quería dejarles esta pequeña reflexión desde aquí, desde el estado de Virginia, en Richmond, desde esta geografía. Me gozo por saludarlo a todos los miembros de esta casa en Ciénega y Santa Marta. Este consejo amoroso de un padre para los hijos. Luis y yo los extrañamos, pero la apostolicidad es esa. Dejar que los miembros ejecuten lo que la cabeza está diciendo. Cristo es la cabeza, nosotros su cuerpo. Y la idea es que estemos viviendo lo que la cabeza está diciendo. Amados, gracias y paz, y nos vemos en una próxima ocasión. Bendecido siempre.